Egunon, queridos patitos. Ciertamente ha sido un periodo convulso por el tema policial en los últimos tiempos, con esos puestos chinas en lucha y con un modelo que recuerda bastante a lo de Jusapol, con todas las connotaciones que pueda tener. De la noche a la mañana nos encontramos con una manifestación absolutamente imprevista e improvisada, tal vez, dirá alguno, aunque tal vez no tanto, de unos policías vascos reclamando una subida de sueldo cuando el salario bruto de una China es el más alto de las policías en el Estado español. Y hemos conocido hace no mucho el hecho del intento de la llamada equiparación salarial de policía en España y de Guardia Civil a Mossos de Escuadra y a Archancha. Querer subir 1.100 euros así, de buenas a primeras, es una idea fantástica con el IPC que hemos tenido en este año 2023 y en el año 2022 y en 2021. Cualquiera que tenga dificultades, que le entreguen de no tener nada a tener 1.100 euros, aunque sean brutos y tenga que pagar IRPF en la retención y todo esto, es algo que le corroerá las tripas y le dolerá el corazón. Pero ciertamente es algo que se trata de cubrir. Lo pecuniario se trata de cubrir con otras realidades que trataremos más o menos de comentar ahora mismo. Y es el hecho de que Gura Sancha, nuestra policía, viene no solamente del momento actual, cuando en el año 80-82 se establece ese marco de policía de proximidad nacional vasca, sino también viene, como diría Coldo San Sebastián, esa época de 1936-37, en donde el estatuto, finalmente aprobado el 1 de octubre, obtuvo un gobierno en Guernica, el 7 de octubre del año 1936, con el Endacari José Antonio Aguirre y Lecube en cabeza, que era también el ministro de Defensa de aquel gobierno vasco. Y para la defensa, evidentemente, se hizo el Eusko Gudarostea, el ejército vasco, y se hizo una policía, la Ertzaina, con una sección de motorizados, que era la Ertzaina Irgiretua, que era una sección dentro de aquel cuerpo policial. En la larga noche del franquismo, hubo momentos en el que después, cuando volvieron esos policías, hubo gente que echó lágrimas, por ejemplo en Lekeitio, por la que la memoria de esos policías que fueron parte de lo que se llamó el oasis vasco, eran parte del orden público garantizado, en donde la guerra no estaba tan presente. La gente podía ir a misa perfectamente, porque en otros lugares por ir a misa se jugaban la vida, y en otros por no ir a misa también se jugaban la vida. Y por lo tanto, en el País Vasco hubo una especie de oasis en donde ciertamente no había la paz de un momento estable, pero las dificultades propias de una guerra se disminuían, y en parte, además del Eusko Gudaraustea, la propia composición societaria, pues ciertamente la policía, nuestra policía, tuvo bastante que ver. Después de toda esa noche del franquismo, pues ciertamente, como podemos hablar del libro de Cirilo Dávila, que no sé si está en este canal, yo creo que hice un vídeo de Ertzaina, un libro que recogía un poco la historia de este cuerpo policial nacional vasco, pues ciertamente se intentó, con aquellas primeras promociones, reconstruir. Y aunque en primer término se llamaron a misiones aquellas de guardar piedras, que eran proteger los edificios oficiales de las renacientes, sí digo bien, renacientes instituciones vascas, porque a veces se olvidan los pasados, como por ejemplo en Radio Euskadi, que es la tercera versión de Radio Euskadi. Hubo una en la época de la guerra y la posguerra, en Iparralde, en los años 40-50, hasta el año 56, cuando un tal Mitterrand
clausuró Radio Euskadi en el País Vasco francés. Y luego en Venezuela, una historia que sabe contar perfectamente Iñaki Nasagasti, por ejemplo, que es vasco-venezolano. Por tanto, ciertamente hay un trasunto a lo largo del siglo XX que culmina en los años 80 con la creación del ente vasco Euskal Irrati Telebista. Y por lo tanto, ciertamente, lo mismo pasa con la Ertzaintza. La Ertzaintza, cuando en el año 80, 81, 82 se buscan modelos policiales, se busca el modelo alemán. En Israel se busca modelo policial, por supuesto que sí. También se pensó en el modelo inglés, pensando en el modelo de los bobbies, con la supuesta ausencia de un arma de fuego y teniendo esa presencia para el control del ámbito público. Pero luego te encuentras con Juana Chaos, que fue parte de alguna de esas promociones y acabó en ETA. Gente que luego, como si fueran serpientes, te tratan de contar lo que es el modelo policial, cogiendo un poco de aquí y de allá, cogiendo como si fuera esto el Black Lives Matter, para hablarnos de Iñaki Cabacas. Gente que quiere la destrucción de la policía, como si fueran fuerzas de ocupación, que antes estaban con un modelo ilegal de fuerzas de intervención, grupos terroristas, marxistas, leninistas, que no querían cárceles, pero te hacían gulags. Esto lo tenemos que tener claro a la hora de atender a según qué personas y según qué discursos. Porque la policía debe existir en todo modelo de sociedad. En todo modelo de sociedad. Porque no conozco ninguna sociedad que haya prescindido de algún modelo de policía. Ni siquiera en esos que les gusta mucho, ya sea Venezuela, Corea del Norte, la Unión Soviética, China y otros países que en el siglo XX abrazaron el marxismo-leninismo, como también la Europa oriental detrás del telón de acero. Incluso se da la curiosa paradoja y circunstancia de que eran los suyos los que reprimían a los que trataban de respirar en libertad, como en Berlín en el año 1953, como en Praga en 1968, como en Budapest en 1956, como en Gdansk en 1981 en Polonia. Solidaridad. Por tanto, ciertamente ahí tenemos la memoria para tener el cauce de que ahora pareciera que lo más popular es eso de construir la policía, que viene precisamente de Estados Unidos, Black Lives Matter y todas estas cosas. Y esta gente colisiona con movimientos llamados de extrema derecha, tipo Jusapol, en donde tratan de hacer efervescencia de estos elementos de bajas pasiones emocionales, de qué hay de lo mío, de lo personal, de lo que es propio. Y que, bueno, en la propia serie de... ¿Cómo era? Sí. Había una serie de los SWAT, creo que era, en donde se planteaban hacer una huelga policial. Y un poco como también decían en Los Simpsons, bueno, los malos nunca se cogen vacaciones. Bueno, en el caso de el jefe Bigun, pues veía como Tony el Gordo sí se tomaba unas vacaciones y estaba ahí en la playa con sus compadres. Por tanto, en Los Simpsons sí. Pero en la vida real los malos no se toman vacaciones. Y por tanto es complicado hacer una huelga policial porque evidentemente es la sociedad. Es tu sociedad, es tu pueblo, es tu país, es tu nación la que exige, la que te ha puesto a ti la responsabilidad, la que ha posibilitado que tengas ese trabajo para la defensa de los intereses globales y de la seguridad de la comunidad. Y por tanto, ciertamente hay una responsabilidad más allá de otros, a la hora de tener esa forma de ver un trabajo que liga necesariamente con lo patriótico.
Por eso hay que volver a las raíces. Y en determinados casos, ciertamente, hay algunos discursos que dirán cualquier cosa con tal de poner a estos mal y decir que estos tenían siempre la razón. Que poner en redes sociales, por ejemplo en Twitter, aquello de siempre supimos que nunca había nadie en el timón, nadie estaba al mando, todo mal, la privatización, la destrucción, la postergación, la deconstrucción. Pero nosotros hemos hecho el modelo de sanidad pública. Nosotros hemos hecho el modelo de policía nacional del País Vasco. ¿Alguien se puede creer que vamos a destruir algo que hemos creado? ¿Quién se creen que somos? ¿Que somos Ra en la película Stargate? Yo creé vuestra civilización y ahora os voy a enviar el arma que venís a destruirme, os la voy a devolver a vuestro mundo con un poquito de este mineral que construimos aquí para que haga catapum chimpún, porque yo os creé y yo os destruiré. ¿Quién se cree que esto es el modelo Partido Nacionalista Vasco? El horizonte es el mantenimiento de una sociedad nacional vasca con todos los servicios exactamente igual que el resto de sociedades europeas y en el mundo. Y eso exige un instrumento, una herramienta para recibir dinero, como hay en todo el mundo, a través de impuestos. Por supuesto, unas instituciones transparentes, que las hay, multiniveles, municipio, en diputación, gobierno vasco, y para establecer ese marco general, servicios básicos que tiene todo el mundo. Pero, ¿tiene todo el mundo? ¿Y con qué garantías? ¿Y con qué funcionamiento? Porque por otro lado, a veces con esto solemos tener la tentación de la foto fija. Decía en campaña que debemos huir de la foto fija y hablar de la secuencia. Like Rolling Stone. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hubo un momento en el que construimos Osakidecha, construimos Ertzaintza, construimos EITB, hicimos todo aquello en el año 80-84 en aquel gobierno monocolor, insisto, monocolor del Partido Nacionalista Vasco. Y por tanto, pareciera que el país ya está construido y hecho. Teníamos el himno, teníamos la bandera, teníamos las instituciones, lo teníamos todo construido. Pero eso es una foto fija. Siempre hay que actualizarlo. Siempre hay que actuar según el marco foral de convivencia, que es que se hace la ley, pero cómo se hace la ley es tan importante como la ley en sí misma. Y por tanto, hay que seguir actualizando a la realidad de la sociedad, Ertzaintza, Osakidecha, EITB y todo el marco regulatorio. Y por eso, en cada legislatura hay leyes que se actualizan en el Parlamento Vasco y leyes nuevas que se hacen. Por eso resulta alucinante e increíble que por lo evanescente haya gente nuestra entendiendo como gente del país, extrañas, que piensen que lo pecuniario es lo más importante. Que agravios, que todo el mundo puede tener un cierto nivel de agravios de todo tipo, pero la excitación de esos agravios, dejarse llevar, significa que hay poco peso de eso que está detrás del marco general de la Ertzaintza, Osakidecha, EITB, del Servicio Nacional, que significa. Quizá haya que tener más valor a la hora de poner en su justa medida ese cordón umbilical con la historia, con el legado de Sabino Arana, de Lehendakari Aguirre, de Leizaola del exilio, de Manuel Irujo, después de Garaikoetxea, de Ibarretxe, de Ardanza, del modelo industrial con Jon Azúa, del modelo de renta de garantía de ingresos hecha desde los años 87-88. Un marco general del País Vasco que se hizo por sedimentación, como podemos ver en el modelo del Guggenheim, que algunos en 2023 dijeron en campaña del Partido Popular que
Bilbao lleva viviendo del Guggenheim décadas. Cuando en 1995 la candidata del Partido Popular dijo que si salía elegida candidata a la alcaldía y era alcaldesa, iba a destruir el Guggenheim, iba a impedir que se inaugurara e iba a tirar las obras que ya estuvieran hechas abajo. ¿Cómo puede un candidato del Partido Popular sin rubor y sin memoria decir, casi 3 décadas después, que Bilbao lleva 3 décadas viviendo del Museo Guggenheim, uno que nunca quisieron? Estas cosas hay que tenerlas en mente. Lo mismo que aquellos que jugaron con el terrorismo. Ahora nos digan cuál es el mejor modelo policial para el País Vasco. No podemos asumir aquello que Ron Silver en el ala oeste de la Casa Blanca decía. Bueno, vienen los de enfrente y nos cuentan que somos X, Y y Z. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la esquina y decimos, por favor, no me pegues. La convivencia a cualquier precio no es aceptable. Siempre que seamos nosotros los que siempre cedamos por la paz de una Ave María. No podemos aceptarlo. Y por eso hay que, primero, tener claras las ideas. Segundo, explicarlas a todo el mundo. Tercero, decirles por qué existe la Ertzaintza y para qué existe la Ertzaintza. Y como decía Mikel Laboa, gure hitza que san berriz esan. Es gal de sala, el urra belsadase. Para que no se pierdan como la nieve, que viene y va por temporadas, tenemos que contar nuestras historias una y otra vez. Aunque parezca repetitivo. Porque quizá algunos, que podamos tener más de 40 años, tal vez nos sacamos esa historia. Pero quizá algunos no se la sepan. Son gente que ahora tiene entre 15 y 20 años. Y son gente que tiene derecho a voto, como todos los demás. Y por lo tanto, cuando ve la conflictividad, puede pensar, igual estos tienen algo de razón. Pero si tienen algo de razón, ¿en qué pueden tener algo de razón? ¿Por qué en un momento dado los sindicatos de la chancha se han visto sobrepasados y después de hacer coqueteo de amago de unirse se han separado y han dicho que no tiene nada que ver con esta gente, que siguen el modelo Jusapol? Es yenca. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aunque sí, alguno dirá que tiene más que ver con... era Ricky Martin. 1, 2, 3, un pasito para adelante María. Pero bueno, esto de la música no es asunto para ponerse a cantar ahora, ¿verdad? Porque no queremos que llueva en verano. Y al final, lo que va a venir es el tour, ¿no? Va a venir el tour. ¿Quién pensaba que delante del Guecho 1 iba a pasar el tour, verdad? Delante de Fadura, por ejemplo. Se lo dice a mi padre hace 20 años y hubiera dicho que estábamos borrachos. Pero para eso también hay que hacer política. Que el tour salga las 3 primeras etapas del País Vasco al sur de los Pirineos y las siguientes 3 etapas sean en el País Vasco al norte de los Pirineos, de unas 18, 21 etapas. 6 en el País Vasco. Es una barbaridad. Es una brutalidad. Y hay que ponerlo en valor. Empieza en el País Vasco. Pero prefieren que venga policía española a hacer el Tour de Francia. ¿Por qué? ¿Y con qué finalidad? ¿Finalidad política por parte de un partido político? Euskal Herria Bildu. Los que dieron cobertura a los que los liquidaron. A muchos ertzainas. Mucho Gral en 1996. En 1993. Joseba Goicoechea. Y muchos otros. Como esos dos que fueron tiroteados en aquel puerto en Álava. O por supuesto Jorge Díaz Elorza, muerto escoltando a Fernando Buesa. Muchos muertos en nuestra querida Ertzaintza. Patriotas todos. Genaro García de Andoain.
Seguro que si dijo los nombres se me irán olvidando algunos, por lo tanto mejor no digo ninguno más. Pero ciertamente, nosotros tenemos que tener la memoria de toda esta gente que hizo patria a través de la Archancha, porque la sociedad, todas las sociedades requieren de seguridad. Y debemos de seguir actualizando el ámbito laboral, por supuesto, y el ámbito del equipamiento. Por supuesto, hay que tener garantías de que son los mejores del mundo para cubrir la mejor sociedad del mundo. Es la sociedad vasca. Pero el compromiso del gobierno vasco, con una financiación asegurada, con un equilibrio presupuestario y con no gastar más de lo que ingresamos, es una necesidad de equilibrio en donde hay garantía de partido, de programa, de ideas, en lo público, en sanidad, en educación, en protección, en seguridad social, en todo lo que es competencia de las instituciones vascas. Por eso sorprende. Sorprende muchísimo, uno, resumiendo, el hecho de que surja este movimiento y que tenga tanta prestancia en un grupo en el que supuestamente había una idea clara de para qué están, por qué están y para hacer qué. Y segundo, que otra gente que siempre ha tenido dificultades para comprender el modelo nacional que está detrás de la existencia de la Archancha, entre otros, también Osakidetza, también ITV, que hicieron todo lo posible por la destrucción de la Archancha, o que no naciera nunca, ahora se ponen a cuestionar, a valorar y a condicionar en la intención cuál es el camino que de ahora en adelante debe transitar la Archancha, diciendo que ha sido un fracaso hasta el presente, presuntamente para ellos, y que hay que hacerles casos a ellos sobre cuál es el camino a transitar. Y ante eso, nosotros tenemos que contar nuestras historias, tenemos que contar nuestra verdad, tenemos que ponerla encima de la mesa y tenemos que seguir adelante construyendo ladrillo a ladrillo la Euskadi de hoy y la del mañana. También con policía, también con nuestra policía, con un modelo policial que lo tenemos más o menos claro y debemos simplemente llevarlo adelante. No porque haya conflictividad tenemos que ir, como decía, a la esquina y decir, por favor, no me hagas daño. Nunca más. Y sin más, es que ricasco, agurero bat, Betty Helpian.